Tras la partida que le gané al bot de Hikaru Nakamura que publiqué hace unos días, seguro que quedó con ganas de revancha y jugamos una partida. Inmediatamente después nos ofrezco el vídeo entero porque es un poco largo, pero sí la partida analizada donde Hikaru Nakamura bot intenta trolearme, intenta darme el mate pastor. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedrace, donde te voy a mostrar cómo el bot de Hikaru Nakamura intenta hacer lo mismo que el Hikaru Nakamura de carne y hueso. Trata a veces de dar el mate pastor y como venganza de la derrota que sufrió ese mismo día, intenta en esta partida con este dama h5 trolearme de una manera descarada esta jugada que se ve mucho en los torneos escolares donde la dama blanca pone un ojo en f7 para intentar dar el mate pastor y pone un ojo en el peón de e5 y aquí algunos incautos juegan g6, permiten dama por e5 y luego cae la torre y llegan a una posición desesperada en muy poca jugada. Claro que yo no iba a cometer el error, sino que juego caballo c6, una jugada de desarrollo con la que defiendo el peón de 5 y lógicamente cuando el alfil viene a c4, dama y alfil apuntan a f7 y me amenazan el mate pastor, pues yo no voy a picar y juego g6 impidiendo que la dama llegue a f7. Claro que el bot de Hikaru Nakamura sigue intentándolo. Esta vez la dama de df3 intenta el mate pastor, pero el caballo lo cubre, con lo cual estoy desarrollando piezas mientras evito las amenazas del rival. Hikaru Nakamura bot desarrolla el caballo por e2, que parece necesario porque en caso contrario en algún momento el caballo podría venir a d4, el caballo negro, y alfil g7, que también tiene lógica porque una vez que hemos avanzado el peón a g6, las casillas negras del flanco de rey quedan algo debilitadas. Con la presencia del alfil en g7 esas debilidades ya no se van a notar tanto y estoy listo para enrocar y tener una posición del rey bastante segura. Después de d3 enroco. Estoy reservando porque yo había visto que en algunas posiciones existían algunas ideas con d5 para venir con alfil g4 rápido y estoy retrasando la jugada d6, pero aquí hago h6 precisamente para evitar alfil g5, pero seguramente lo mejor o lo más práctico es jugar sencillamente d6 en esta posición. Sea como sea, entiendo que h6 no es un error, es una jugada normal y aquí jugando d6 tengo una posición donde prácticamente podemos hablar de cierta igualdad. Porque intenten darnos el mate pastor no quiere decir que vayamos a conseguir una posición ventajosa inmediatamente, pero lo cierto es que para las negras sí que resulta más complicado el obtener ventaja por esa salida prematura de la dama. El caballo también está en e2 ocupando una posición algo más pasiva que si estuviera en f3 y el blanco intenta activarse de alguna manera con la jugada caballo d5 ante la que cambio caballos y juego rey h7. ¿Por qué? Porque en esta posición estoy viendo que un avance f5 podría servirme no solamente para ganar espacio en el flanco de rey, sino para comprometer a esa dama que ha venido a f3 ahí a molestar. Yo no sé para qué. Y si rompo en f5, va a estar un poquito más expuesta al avance de mis peones o a algún cambio en algún momento donde la torre pueda crear problemas contra esa dama. De momento el bot de Hikaru Nakamura bosteza y dice: me da igual, no tengo miedo, yo voy a completar sencillamente el desarrollo, y yo juego dama e7 en una posición donde seguramente lo más adecuado era jugar caballo e7, amenazando el cambio del caballo por el alfil, y cuando se retirara quizá incluir una 5 que amenaza a 4 y cuando el blanco lo evite, romper ya en f5, comprometiendo de alguna manera, como estábamos comentando antes, la posición de la dama en f3, que puede estar algo dudosa. Esa era probablemente la mejor opción en lugar de dama e7, que en cualquier caso no es un error grave, seguramente era preferible lo otro, pero dama e7 también es una jugada natural y después de c6 decido jugar caballo d8, maniobrar con el caballo hacia el flanco de rey y preparar la jugada c6 expulsando al alfil de d5. Y el blanco juega dama e3 y me parece muy interesante el plan que hace ahora el bot de Hikaru, que quiere romper en f4, que era un plan que yo no había considerado, o dependiendo de cómo también podría romper en d4. Yo decido venir a cambiar los alfiles y me juegan f4. Y nuevamente la mejor opción probablemente era cambiar. Yo aquí jugué un e por f4
y no tengo nada claro que esta jugada sea buena porque el caballo se incorpora por F4 y ahora vamos a ver los problemas que esto trae consigo. Seguramente alfil por era la mejor jugada, peón por. No me gustaba esta línea porque el peón de E5 quedaba clavado, pero seguramente F5 en este momento y la posición es razonable. Es cierto que en esta posición, que esto lo he estado analizando con el módulo encuentra aquí una jugada increíble que me ha dejado absolutamente asombrado. G4, un sacrificio de peón con idea de a peón por jugar caballo G3 y especular con ideas de F5, consiguiendo posiciones muy interesantes. Dama de 7 para frenarlo, pero entonces te cambian y al final el caballo entra en E4 muy bien y el negro tiene las piezas ahí un poquito extrañas, el alfil choca contra el peón, el caballo todavía en D8, la torre sin salir, el alfil también limitado porque está defendiendo la amenaza sobre H6 y es una posición bastante interesante para la blanca. Pero con todo este cambio no me gusta tanto, quizá C6 sea la mejor opción. Probablemente C6 y bueno, cambiar aquí en F4, jugada intermedia, luego jugar caballo por E6 y esto seguramente sea de las mejores posibilidades para la negra. Jugué peón por, caballo por, ahora me están presionando, juego C6 atacando aquí, pero el blanco se adelanta y cuando quita el alfil, yo vengo a hacer este A5 para provocar A4, pero no, él sencillamente se retira y aquí es cuando empiezo a ver, primero, que mis ideas de jugar F5 ya sin un peón en E5 compañero no tiene tanto sentido porque no estaría, digamos, ganando espacio en el flanco de rey. Ese peón en F5 tiene más sentido con un peón en E5 compañero. En segundo lugar, que me quieren hacer D4 y el alfil que ha venido a C2 está en la misma diagonal que mi rey. Aparentemente no hay problemas, pero más adelante podrían llegar. Yo llevo todas las piezas al flanco de rey, juego torre de A E8, mi rival hace lo mismo y juego aquí C5, que seguramente es la mejor opción porque no quiero dejarlo que cómodamente gane el centro con D4. Así que quiero oponer alguna resistencia, aunque lo cierto es que debilitado la casilla D5 y mi rival cibernético enseguida viene a aprovecharlo con alfil B3, juego B5 y ocupa esa casilla. Y aquí hago la dudosa dama de 7, era mejor retirar el caballo y si venía el alfil por aquí jugar torre B8 y las negras están razonablemente bien. Yo jugué dama de 7 sin ver que tenía una jugada muy fuerte, que es este dama H3. La dama en la misma columna que el rey, con el alfil apuntando a H6, sigue manteniendo presión en el enroque de las negras, pero ahora la dama también está clavando a ese caballo de D7, puesto que la dama de D7 ha quedado defendida. Así que juego torre E7 para que mi dama esté defendida y poder mover el caballo, y el blanco simplemente va a aumentar la presión. Juega torre F2 para doblar torre. Yo quito el caballo, quiero molestar a ese alfil, proponer el cambio de damas que se produce, y después de alfil C6, torre E7, el blanco juega A4 tratando de crear debilidades en el flanco de dama. Juego B4 y tiene presión, la posición es algo incómoda. Yo juego alfil E5 para dejar la casilla G7 a mi rey y que venga a defender F7, no tener que estar con las dos torres defendiendo ese punto, y se produce este cambio y ahora tengo que comer con este, porque si como con el de A queda ahí un peón pasado peligroso, así que como con este. Pensé además que me quedaba la casilla C5 en algunas variantes para el caballo, el blanco juega alfil E3, ya me están molestando de alguna manera porque esos peones negros no van a ser tan fáciles de defender. Juego caballo E6 y después de alfil D5 las blancas mantienen la presión. Yo juego rey G7 para defender el F7 y liberar a las torres y se produce este cambio seguido de alfil B6 y aquí vemos los problemas que se están sufriendo. El módulo recomienda torre E7 y dice que bueno, que aquí más o menos me puedo defender. Propone una variante que sería D4 y entonces toco el alfil. Me comen aquí, como aquí, y aunque el blanco todavía puede plantear algún problema, me desclavo ahí el peón quitando la torre, como en E4, y parece que esta posición es un final más o menos igualado que era bastante interesante. En lugar de eso, juego torre F6 porque pienso si cambio una torre, ya sus torres no van a ejercer presión sobre F7, pero viene D4 que incomoda al alfil, solo puedo cambiar y retirar el alfil. Muy buena la captura de rey, por cierto, porque así puede venir a E3 y tiene mejor rey, y este final es muy triste. Si vengo a defender con torre A8 este peón, me van a ganar la columna y me van a ganar la partida. Y si vengo con torre C8, cae este peón y aunque me active
active, cae el otro, y esta posición es un final casi desesperado. El peón de A, los peones centrales del blanco, y bueno, hice lo que pude con este jaque, cae este peón, E5 muy buena, hay incluso algunas ideas de llevar el alfil a F6 y comprometer la posición de mi rey, y en todas las variantes además yo tengo que preocuparme por ese peón pasado alejado del blanco. Aquí di un jaque y jugué alfil B6, pero este E6 es definitivo, con la amenaza táctica que no había visto de dar un jaque y ganar la torre, con lo cual, bueno, y hago F6 parando esa amenaza, pero torre 1 y me fuerzan a abandonar porque ese peón viene, vamos, a la velocidad del rayo hacia la promoción. No puedo hacer nada. Esta fue la venganza de Hikaru Nakamura. Deja un comentario si quieres que juegue el duelo definitivo contra el Hikaru Bot. Amigo, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete, like, comenta y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo.